sobrellevación. Bueno, vamos a continuar avanzando un poquito en el procesamiento de los datos, pero tenemos que estar hilados con lo que se ha venido conversando de la pregunta de investigación, de los objetivos, etc. Entonces, si en nuestro objetivo, como es muy usual que suceda, es decir, que se va a hacer una descripción de la parte o de las variables cuantitativas, usualmente he leído mucho más o menos así. A las variables cuantitativas se calculará las medidas de posición, como la media, las medidas de variabilidad, como la desviación, y las medidas de forma, más o menos. Pues bien, uno tiene que mirar si en el objetivo sí necesita eso, o si lo tiene colocado. O sea, si no, pues ¿para qué va a escribirlas? Casi nunca colocan percentiles o cuartiles, pero eso es porque las investigaciones de pronto no lo ameritan. Cuando uno trabaja o acompañado en estudios de medicina, los percentiles son fundamentales en el tema médico o en el tema de la presión arterial sistólica o diastólica, porque se habla mucho de que los que están por encima del 95% son personas que tienen el problema de la presión, de la tensión arterial, o los que están por debajo de un 5%. Entonces hay áreas del saber que ya se sabe que en los objetivos hay que considerar eso. En educación puede ser que haya un interés de nosotros detectar cuáles personas están por encima del percentil 75. Eso querría decir que son las personas que han tenido muchas mejores notas. En la Universidad de Antioquia, para que sean monitores, se usa esas clasificaciones. Las personas que están hablan del cuartil superior, entonces ya tienen posibilidades de competir por estos incentivos que dan para trabajar los estudiantes. Entonces, dependerá de la investigación y obviamente del tema que se esté tratando, el calcular estos indicadores. Pero entonces en los objetivos tendrá que estar explícito. Se van a calcular los percentiles o se va a calcular, o dicho de alguna manera, el 50% de los datos centrales para identificar el comportamiento o la forma de los datos centrales, vuelvo a repetir. Pues bien, eso entonces lo primero que hay que determinar es que se construye para variables cuantis. Pero cuantis continuas generalmente. Porque es que cuanti también puede ser, ya lo hemos dicho, edad. Pero si el grupo de población mío es de estudiantes, como me ha pasado últimamente, póngale usted jóvenes de 10 a 13 años, pues es que ahí no hay forma, pues no es útil hacer ese tipo de análisis, porque la mayoría de la población está muy homogénea, entonces no hay forma. 10, 11, 12 años, todos estudiantes, pero no hay forma de discriminar. Ya variables como estas sí aplica esos formas de procesar datos. Entonces, para procesar variables cuantitativas, continuas y de manera univariada, lo hacemos, o una de las opciones es por acá, analizar descriptivos, frecuencias. Ya teníamos edad de ingresos, modo ejemplo. Podemos tener otra más, el tiempo de transporte, que no lo hemos visto, pongámosla ahí. Lo lógico es hacerla todas. Bueno, lógico, comillas, cuando estemos en las primeras etapas. Pero también se dirá el objetivo manda, que es lo que más nos interesa. No voy a pedir estas tablitas porque ya vimos que eso se alarga, ¿no? Y no es útil. En estadísticos sí nos interesa mirar. Y aquí, por ejemplo, tenemos la media aritmética. También es cierto que cuando lleguemos a este punto, ya hemos explorado, ya sabemos si son normales, ya sabemos más sobre la misma forma de los datos, si hay valores atípicos, porque ya eso lo tuvimos que haber tratado o eliminado, porque entonces si no me va a dar una media sesgada. Entonces todo viene en el proceso. Voy a pedir la media, voy a pedir la mediana por modo ejemplo, no tiene que hacerse siempre. En este tipo de variables cuantis, de este estilo, generalmente la moda no nos dice mayor cosa. Si es que la hay, pues, porque todos ganan distinto, ingresos diferentes, entonces la moda no se ve mucho.
Aquí viene el tema de los percentiles. Yo voy a irme con el más fácil, que es cuartiles. Cuartiles, pues me van a originar el 25%, el 75%, el 50%, que es lo mismo que la mediana, o sea, me coincidiría con este, y el 75%. También por este lado yo podría pedir otras cosas. Calcúleme el percentil 33 y añado. Eso quiere decir que va a haber el 33% y podría pedir el 66%, como si quisiera partir mi distribución en 3 bloques. Esto también sucede cuando en algún momento uno quiere formar grupos, o subgrupos mejor, y hay que tener algún criterio de cómo se hace. Entonces podemos tener el criterio el 33% hacia abajo, entre el 34 y el 60, etc. Para este caso, y para interpretar más fácil, voy a dejar solo cuartiles. Siempre que uno trabaje con la media aritmética, siempre hay que tener la desviación estándar. Será por eso que le ponen, cuando en los artículos redactan la media y ponen en paréntesis SD y un numerito ahí. Pero eso no es la manera que yo sugiero usar la desviación. La desviación hay que redactarla, hay que decir si eso es grande o si es homogénea esos datos o no son homogéneos. Porque para poner un numerito ahí que no se saben los lectores qué quiere decir, es tiempo sobra. Bueno, voy a dejar esto hasta acá. Y no voy a pedir asimetría y kurtosis, porque yo supongo que cuando ya lleguemos aquí ya sabemos si eso es normal, ya lo hicimos por otro lado, pedimos Shapiro, etc. Y ya sabemos que creo que desorienta más que ayudar a mi modo de ver. Voy a darle continuar. Ya sabemos que si queremos pedir los gráficos, pues ahí está chuleado ya. Continuar. Y vamos a aceptar. Pues bien, es una tabla muy sintética. Aquí le estamos observando. Yo le voy a dar un doble clic porque esto de válidos no creo que sea muy útil. Yo usualmente los elimino. Borro, me queda una tablita más sintética. Y ahí está la información. Observen que la mediana y la media son similares, por eso que nos dio ahora casi simétrico, ¿no? Además que la moda entonces también estará por ahí, en edad. La desviación estándar es 17. La pregunta que surge es, ¿ese 17 es muy grande? Mejor dicho, ¿la edad es muy variable? Es un interrogante. Y uno tiene que escribirlo en el párrafo, donde uno tendría que decir que el promedio de las personas es de 47 años con una desviación de 17,70, una desviación absoluta, lo que indica que mi población es más o menos homogénea o es heterogénea. Hay que decirlo. Ahora, ¿cómo tengo una idea? A ver, la media es 47, el 10% sería 4, el 28, y mi desviación está mucho más grande de eso. Yo creo que hay una variabilidad bastante. ¿Cómo lo puedo hacer ayudado? Porque el software no me lo da. Calculando el coeficiente de variación, que es la desviación, 17, para el caso 17,77, sobre el promedio, que es 47,03. Si yo tengo muchas para hacer, entonces en el Excel me llevo la tablita y allá lo ejecuto. Y esto lo multiplico por 100, entonces me daría 37,78%. Tiene una variabilidad relativa. Entonces uno podría mencionar que el promedio de los encuestados o de las personas en estudio es de 47 años con una variabilidad relativa del 37,78%, lo que indica que es cambiante. No hay homogeneidad en las edades. Eso es una situación que nos llevaría a tratar de mirar cómo reduzco esto. Entonces, probablemente si uno trabaja ya con alguna variable que sea categórica, nos pueda ayudar. Es decir, ya mirar más bien edad por grupos por el género, puede ser, o por otras variables que consideremos. Si trabaja o no trabaja, seguramente los que no trabajan están en edad de estudiantes, entonces se disminuye un poco la variabilidad y eso es bueno. Pues bien, entonces aquí esto es lo que nos sirve para eso. Ahora, ¿qué quiere decir estos percentiles?
aquí dice 25, entonces lo que yo diría es que el 25% de las personas tienen 31 años o menos. Siempre será en lo menos. Veamos aquí este 25 queda aquí, pero está al frente del 50. 50 es la mediana. Aquí coincide, ¿no? Entonces yo diría aquí, el 50% de las personas se llevan, se demoran en su transporte 25 minutos o menos. Es claro que el otro 50 está por encima, ¿no? Y aquí tengo, hablemos de ingresos familiares, 67 medio aquí y aquí tengo 75. Entonces redacto, el 75% de las familias tienen unos ingresos de 67 o menos. Dicho de otra forma, el 25 tiene más de 67. Esa es la lectura que podríamos hacerle, obviamente, a varios de estos, pero entendiendo el concepto de los percentiles. Y siendo enfático en decir, debemos de interpretar, o cuando toquemos la media aritmética hay que citar o la desviación o el coeficiente, uno de los dos. Pero si yo ya tengo claridad, el 17 está grande, entonces yo digo, ahí tienen una variabilidad alta o baja, depende de lo que nos dé, con estos criterios que estamos considerando. Dejemos acá.